Ampliar tus horizontes mentales, desafiando tu vida espiritual, nos llevarán más allá de lo convencional. Acompáñame en cada episodio mientras exploramos juntos las profundidades de la mente, el alma y el espíritu, desentrañando los secretos de la transformación personal. Hola, soy Eduardo Ropart, psicólogo, teólogo e investigador del comportamiento humano, y esta es Percepción Diferente, dejando una huella en la humanidad. Bienvenidos. Hola, vamos a abordar un tema muy solicitado por todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, y es un tema que tiene que ver con las relaciones entre padres e hijos, y lo hemos llamado las 3C de las relaciones entre padres e hijos. Y vamos a abordar el tema desde todas las edades. Mire, Dios fue tan sabio que hizo que los seres humanos viviéramos por etapas la vida. ¿Para qué? Para que nunca dejáramos de aprender. Entonces, las 3C de las relaciones entre padres e hijos, vamos a identificarlas de esta manera. Primera C, consuelo. Segunda C, consejo. Tercera C, conducción. Es la tarea que tenemos que hacer los padres con los hijos en todas las edades. Algunos dicen, bueno, yo hasta la edad de la mayoría de edad, en algunos países 18 años, en otros 21, dicen, bueno, yo hasta ahí acompañé. Otros dicen hasta determinado grado de autonomía e independencia, y está bien. Pero la tarea o la función, o más bien el rol de padres, nunca deja de ser, y siempre estaremos teniendo ese privilegio de posicionarnos como padres ante nuestros hijos. Quizás en algunas etapas de ellos de manera distinta, y eso es lo que vamos a abordar a partir de este momento. Primera C, vamos a abordar el tema del consuelo. Sí, lo escuchas bien, consuelo. Sabes que es una palabra que muchas veces se atañe a algunas personas que dicen tener el don o desarrollan la habilidad de aconsejar o tal vez de consolar. Y fíjense que es una tarea muy poco enseñada, y por ende tenemos muy pocas herramientas para saber consolar, especialmente en esta relación entre padres e hijos. El consuelo, sencillamente lo dice el diccionario, es una manera de poder aliviarle la aflicción a alguien, así lo dice la RAE, de afligir, esa parte de aflicción en una persona requiere de alguien que pueda aliviar, que pueda tratar con el alma de ese ser humano, y cuanto más nuestros hijos. Mira que la palabra de Dios dice que son bienaventurados los que han llorado, han sufrido, porque recibirán consuelo. Y algo mucho más importante, dice la misma palabra de Dios, que cuando Jesús anunciaba su muerte y anunciaba su resurrección, dijo, pero confíen en una cosa, vendrá un consolador que estará con ustedes para siempre. Son dos palabras que están en la Escritura que nos dicen mucho de la tarea, de la importancia y por sobre todo de la permanencia que requiere este primer elemento, primera herramienta llamada consuelo. El consuelo que debemos dar a nuestros hijos. Y obviamente vamos a señalar algunas etapas en las cuales prácticamente se deben dar el espacio de consolar y obviamente de recuperar nuestro modelo de padre, nuestro modelo de hijo, nuestro modelo de miembro de familia, que hace que esa persona que está afligida encuentre apoyo. De entrada hablo de una situación cultural y muchas veces educativa, y es que consolar a los hijos pareciera que choca un poco con la acción de disciplina. Más fácil queda, y no dije mejor, sino más fácil queda decir, yo te lo advertí, yo te lo dije, tienes que aguantar las consecuencias. Y seguramente esa es una parte del aprendizaje. Pero no hablo de esa acción de disciplina por consecuencias o de aprensión por consecuencias, sino de la parte del consuelo, que es importante dentro de la acción de la disciplina, porque reparar un corazón es prepararlo para el siguiente reto. Por eso es tan importante entender que el consuelo es parte de la educación, y obviamente no se debe quedar simplemente con la consecuencia del dolor, que muchas veces creemos que nos va a servir para no cometer los mismos errores, o más bien pedir un consejo. Y precisamente es eso lo que no se debe dar. En el momento del consuelo no se debe dar consejo. Apoyar sin invadir sería la frase clave, que tú apoyes sin necesidad de invadir la privacidad. Bien, en los primeros 6 años de la edad de un niño, el consuelo se da directamente en una forma muy
kinestésica, es decir, de contacto físico, en donde los niños, por ejemplo, de brazos, cuando papá o mamá o alguien de mucha confianza los alza, ellos sienten alivio y sienten consuelo de su llanto, de su necesidad, muchas veces no por el alimento o por la temperatura, sino precisamente porque el contacto consuela, el contacto apoya. Eso en los primeros 6 años también se trabaja a nivel de la compañía dialéctica, es decir, que después de los 3 o 4 años, nuestro acompañamiento dialéctico, aquella costumbre maravillosa de sentarnos a contarles un cuento antes de dormir, acompañarlos con una oración, enseñarles a confiar, enseñarles a disipar sus miedos, empezando por identificarlos, luego por tratarlos, no solamente enfrentarlos y simplemente acompañarlos. En ese sentido, ellos van a sentir la confianza y obviamente algo fundamental, y es que el amor es el único que quita el temor, no la valentía. Conocemos personas valientes que enfrentan temores, pero es mejor formar en el amor para que el temor nunca esté, porque el amor es la compañía, es el motor principal del corazón que debe enseñarse en esos primeros 6 años. De 6 años a 12 años debemos empatizar con 2 elementos fundamentales para consolar: sus emociones y la formación de sus sentimientos. Las emociones son las reacciones primarias a las experiencias de la vida: tristeza, enojo, alegría, sorpresa, repudio, son las básicas, las fundamentales. Y esas emociones, primero, adicionalmente de reconocerlas, identificarlas en su momento, es acompañarlas, empatizar. Palabras como: yo sé que eso está muy difícil para ti, lo entiendo, y que puedas sentir algo de tristeza al no poderlo realizar. Pero bueno, al empatizar con la tristeza decimos: ¿y qué debemos hacer? Entonces, vamos a retirar un poco la tristeza, que significa la voz de la pérdida, en el sentido de que no puede alcanzar a hacer una tarea o una acción, quitar la acción de la pérdida y generar una idea. En ese momento empatizamos y solucionamos sin invadir la conducta del niño, que obviamente necesita desarrollar su autonomía propia y obviamente la capacidad de decidir y de encontrar sobre él mismo las soluciones. Recuerde muy bien que no damos consejos, simplemente hacemos el acompañamiento del consuelo. El consolar en esa edad de 6 a 12 años o de 7 a 12 años, simplemente se va a tratar de identificar las emociones y, por supuesto, después de los 9, 10 años, ya empezar a formar esos sentimientos como el amor, como la misma alegría, que pasa de ser una emoción solamente a también formarse como un sentimiento, y por supuesto el sentimiento de la paz, que es fundamental para el desarrollo de las habilidades relacionales del chico, especialmente después de los 9, 10, 11 años, que ya empieza su etapa de preadolescencia y de adolescencia. Y es allí, en la siguiente etapa de la adolescencia, en donde debemos nosotros también consolar. Nuestros chicos en la adolescencia necesitan, por sobre todo, respeto. Una de las acciones que más corregimos o más nos toca corregirnos a los padres de familia es precisamente no irrespetar la privacidad que exigen ellos. Los adolescentes se caracterizan por cerrar en la habitación, cerrar el cuarto, tapar un poco su celular, que nadie se dé cuenta de lo que él está haciendo. Y obviamente a nosotros como padres no solamente nos da curiosidad, sino quisiéramos saber qué están haciendo, y hoy con tanto peligro, especialmente por la situación digital, que pueden encontrar demasiadas situaciones que les puede llevar a consecuencias terribles, pues obviamente estamos muy pendientes de ello. Pero antes de invadir su privacidad y de faltarles al respeto, porque la misma palabra de Dios dice: padres, no provoquen a ir a sus hijos, es fundamentalmente podernos acercar de una manera clara, de una manera de compañía, y el consuelo que le vamos nosotros a dar tiene que ver precisamente con llevar a nuestros hijos a la capacidad de expresar en palabras lo que ellos no pueden comprender todavía a través de sus pensamientos. Le cuesta pensar al adolescente porque viene de una etapa larga, 12, 13 años de niño, le va a costar pensar como adulto. Entonces, en esa transición, él por eso tiene que sentir demasiadas cosas para poder tener unas ideas claras. Por eso a ellos se les llega precisamente por la sensación y la percepción, los impactos a través de sus sentidos. Eso lo hace la música, lo hace el cine, lo hace la televisión,
lo hacen obviamente sus pares a través de youtubers, a través de personas que simplemente están impactando sus emociones para cautivar su percepción y obviamente desde allí formar sus pensamientos. ¿Cuál es la tarea del padre? En el consuelo. Ellos van a tener una gran cantidad de emociones que ellos mismos lo identifican como las emociones montaña rusa. Es decir, unas veces alto, otras veces bajo, y tal vez ese estado de ánimo es parte de su etapa del desarrollo, porque precisamente la parte hormonal funciona de una manera y aporta esos desequilibrios bioquímicos que especialmente están en el cerebro, y obviamente en ese proceso de formación es fundamental aprender a consolar y que ellos también aprendan a consolarse. La mayoría de los chicos buscan a otros para contarles sus penas, sus dolores, sus problemas y lloran con ellos. Mire por qué prefieren a veces la amiguita de 12, 13 años en lugar de ti, mamá. Porque realmente la amiguita también llora con ella, también la amiguita le dice a mí, yo paso también por ahí, en mi casa también hay problemas, mi padre también grita a mi mamá también grita a mi papá, mi hermano no me ayuda, en fin, son problemas muy similares. Por eso el padre pues obviamente no se va a sentar a llorar con su hijo, ni a decirle, a mí me pasó lo mismo cuando tenía tu edad, que es el consejo habitual, porque prácticamente no se dan consejos sino consuelo. El consuelo es poder acompañar emocionalmente y sin decirlo, porque de niño se dice, en la etapa anterior se dice, aquí no se dice, acompañarlo a generar un sentimiento frente a una emoción. Y aquí viene el consuelo más importante porque es súper formativo, y es, vamos a darle la despedida momentánea a esa tristeza, por ejemplo, o a ese miedo. Sí, porque tengo miedo de que me vuelvan a rechazarme, tengo tristeza de volver acá a tener la misma sensación. Entonces, el consuelo tiene que ver con darle la despedida a la tristeza y darle la bienvenida a la alegría. Y son dos carticas que se tienen que hacer de una vez. Ven, ¿por qué no hacemos esta parte de consuelo? Puede ser verbalizada o puede ser narrada. Y esas dos herramientas nos van a ayudar muchísimo para poder entender que ellos están no solamente necesitando del consuelo, sino aprendiendo a consolarse a ellos mismos, a gestionar y a regular sus emociones y darle la bienvenida a los sentimientos. Para aquellos que están pensando, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Le digo claramente, la emoción es la reacción primaria a una experiencia de la vida. El sentimiento ya es un proceso psicoafectivo que nace precisamente del vínculo con los actores primarios afectivos, que son nuestros padres, nuestros cuidadores, nuestra familia, y posteriormente a partir del pensamiento, es decir, de lo que nosotros empecemos a pensar. Por eso es tan importante que la persona que escucha a la otra le pueda dar palabras que causen la posibilidad de pensar, de tener ideas. Cuando nosotros en el famoso regaño o exhortación a nuestros hijos, no les damos palabras para que piensen, sino les damos palabras para que se duelan, para que se sientan culpables, para que no lo vuelvan a hacer. Modelo errado. Porque obviamente la culpabilidad, el miedo de no volverlo a hacer, sí, posiblemente no lo hacen. Posiblemente usted dice, bueno, pero me sirvió. Pero en la conducta, pero en la parte emocional y afectiva, en el consuelo no. Simplemente se está formando un ser humano que entiende que a través de hacer culpables a otros o agredir a otros, tienen el control de la situación. Ahí se produce el primer elemento del narcisismo, que hablaremos en otro capítulo, porque precisamente el narcisismo nace de una persona agredida a la cual él ejerce un control por el miedo, por la agresión, y posteriormente él, a través de alguno de sus atributos, belleza, conocimiento, inteligencia, dinero, ese rol autónomo de poder, ese rol dominante, mañana obviamente con ello va a agredir. Ese es un aspecto fundamental para entender ese trastorno narcisista. En esa edad de los adolescentes debemos también tener en cuenta que el consuelo tiene que ver con esa formación del sentimiento. Hay que aprender a amar y no podemos aprender si no tenemos la información correcta. Dos cosas importantes que todos los jóvenes siempre van a aprender en esa edad entre los 12 años y hablemos de los 16 años, quizás un poco más allá, pero en esa etapa es donde se debe fortalecer, entender y obviamente aprender a consolarnos a través del aprendizaje de sentimientos y la regulación de las emociones. Tener muy en cuenta esto.
Entonces, en la formación del sentimiento se da de dos maneras. La primera, a través de las palabras que causen una idea a la persona en el vínculo afectivo que tiene con alguien. Y ese alguien es alguien que seguramente ha tenido un contacto, porque los seres humanos tenemos algo fundamental y es que somos de contacto. Los seres humanos tenemos la posibilidad de contactarnos y al contactarnos nos sentimos seguros. Eso es una manera muy importante de acercarnos a los demás y es en el contacto generar una seguridad. Por eso cuando empiezas a hablar con alguien a esa edad, empiezas a tener un contacto y ese contacto te da seguridad y ese que ¿cómo se llama? Mi mejor amigo, mi vecino, mi compañero de estudio. Entonces, a través del contacto como padres, nosotros vamos dándole palabras que vayan formando sus ideas y por ende sus sentimientos. ¿Quiénes lo harán? Pues las personas de contacto afectivo. Palabras que le produzcan las informaciones necesarias para desarrollar los sentimientos con los cuales se van a desarrollar. Voy a nombrar algunas palabras, yo las anoté, las saqué aquí y las puntualicé, se las voy a leer porque me parece que son importantes tenerlas en cuenta. Son muchas, pero saqué algunas. Por ejemplo, aquí estoy para ti y en lo que tú necesites puedes contar conmigo. Esas palabras, más allá que decir yo soy tu padre favorito, lo que le está enseñando es a formar un sentimiento de amor, un sentimiento de alegría y un sentimiento de paz que va a representarse en su seguridad. Así se forma el sentimiento de seguridad en un ser humano, que es una porción de amor, una porción de amor es aquí estoy, ¿sí? Una porción de alegría es cuenta conmigo, eso produce una alegría, eso impacta las emociones, pero produce un sentimiento, y decirle para lo que necesites, te da paz. Entonces, esos tres elementos le van a dar la seguridad al chico de entender, primero, que hay alguien que me puede consolar cuando yo lo necesite, que si no lo necesito, él me está formando a través de esas palabras que yo mañana voy a reproducir en mis relaciones. Sí, porque si a mí me dicen, cuenta conmigo para que lo que necesites, si me lo dicen a los 12 años, pues yo a los 23 también lo voy a decir. ¿Por qué? Porque yo hablo lo que he aprendido, o si no, como hablamos español, o si no, como hablamos inglés, pues porque nos han hablado en español o en inglés. Es una manera simple de poder entender la lógica de la formación de los sentimientos y además de eso estás generando un consuelo antes de que una agresión suceda. Y cuando sucede, pues obviamente aquí estoy. Vamos con otra frase que he sacado aquí en limpio para que vayamos entendiendo cómo formamos los sentimientos y me parece muy, muy clave para todas las etapas del desarrollo y se forman obviamente en esa etapa de la adolescencia. Entiendo que te sientes mal. Entender no es aceptar, ¿sí? Generalmente uno en esa etapa se siente mal. Bueno, de allí y a partir de allí muchas veces se va a sentir uno mal. A cualquier edad uno se siente mal. ¿Y qué es sentirse mal? Sentirse amenazado, sentirse acorralado, sentirse impotente, sentirse frustrado, sentirse decepcionado. Eso es sentirse mal. Y obviamente cuando alguien nos dice, entiendo que te sientas mal, es entender, no es común que a uno se sienta mal, no. Entender es atender la situación sin aceptarla. Es un punto de partida y no de llegada, para que lo entendamos mucho mejor. Entender emocionalmente a alguien no es el punto final, es el punto del inicio. Cuando yo te digo a ti, entiendo que te sientas mal, no es ya, te entendí y listo, no quiero oírte más porque yo ya te entendí. Es el punto de inicio, es decir, vamos a partir de acá. Es que donde tú ves la tragedia final, yo veo un punto de partida. Y eso es una empatía muy importante de consuelo. Cuando a mí me dicen, yo entiendo que te sientas mal, pero vamos a analizar la situación para empezar a encontrar soluciones. El principio de las soluciones se llama el entendimiento. Muchos de los problemas que nosotros tenemos, sabemos cuál es la solución, pero no entendemos qué causó el problema. Por eso bien decía Hipócrates,
que cuando alguien venía y le decía que estaba enfermo y que le diera una medicina, él con mucha sabiduría decía: no te vas a curar o sanar con la medicina si no identificas que te enfermó o si tal vez vuelves a hacer aquello que te enfermó. Y es lo mismo, ¿no? Nosotros no podemos encontrar una solución si no identificamos la causa de ese mal. Quizás todos sabemos la solución ante un problema. Si usted tiene un problema de dinero, usted sabe cuál es el problema. Pero si no entiende qué lo causó, volverá a tener el problema. Y eso es lo que le enseñamos en el consuelo del malestar a nuestros hijos. Identifica qué lo causó. Tal vez no encuentre la solución, pero al entender la raíz, ya empiezas a tener un consuelo emocional. Le compartía hace unas horas a una persona que los adictos, porque se sorprendía que yo le hablaba que su problema de ira profunda tenía que ver con la ausencia de la alegría en su infancia, y obviamente tratando de hacer justicia a través de su enojo, le compartí y le decía: detrás de un adicto hay una persona totalmente carente de alegría. Por eso busca las adicciones, cualquiera que sea, reemplaza el proceso formativo de sus sentimientos como la alegría por la distracción y el placer que le pueda causar, aunque momentáneamente, algún tipo de adicción. Todas las personas que terminan siendo adictas de algo o de alguien son personas carentes de procesos afectivos como la alegría. Si una persona tiene un proceso afectivo llamado alegría, como el que estamos nombrando y el que estamos formando, pues sencillamente no buscará en el placer la compensación de esa alegría, sino encontrará espacios de distracción en donde compartirá sin necesidad de buscar una compensación a sus sentimientos y mucho menos a su estado de ánimo. Es allí donde viene la regulación emocional. Qué interesante este tema. Estamos en la primera C, que es el consuelo. Y vamos a finalizar hablando de esa última etapa, la etapa del adulto, porque ya hablamos del niño, hablamos del bebé, hablamos del adolescente y vamos con el adulto. El adulto requiere también consuelo y la compañía con el adulto en el consuelo es fundamental. Muchas personas tienen la necesidad de ser consoladas, pero cerca de esa persona hay muy pocas con las herramientas para consolar. Y consolar no es que me abraces y llores conmigo. Esa es una manera de empatizar. Pero consolar a un adulto significa el poder hacerle un acompañamiento. Y yo siempre lo comparo de esta manera. Es ponerte hombro a hombro con la persona para que tú también puedas ver lo que ella te está hablando. Escúchame eso, para que puedas ver lo que ella te habla. Ahí está la clave. Y esto es muy importante para quienes dan consuelo y obviamente hacen acompañamientos y la tarea de padre. O sea, no solamente como padres, sino aquellos que también tienen una labor de consejería, de psicología, de pastorado, de jefes. Bueno, en fin, en muchas de nuestras relaciones debemos hacer esto con el adulto. El consuelo se da cuando yo puedo ver lo que la persona me está hablando. No es un proceso de imaginación o de fantasía, sino de extrema realidad. Claro que cuando yo puedo ver lo que la persona me está escuchando, la persona que me está escuchando va a empezar a ver lo que yo le voy a empezar a hablar. Y es una sinergia, es un contacto, es algo maravilloso que tú vas a aprender con este punto del consuelo, y vas a ver que esas personas que requieren consuelo no solamente van a sentir un abrazo, que es muy importante, van a sentir una lágrima con ella, que es fundamental, sino van a empezar a salir de la situación porque tú le puedes hacer ver lo que tú le estás hablando previamente porque tú estuviste viendo lo que ella te estaba contando. Y es una tarea fundamental en los adultos. Cuando tenemos hijos adultos, esta práctica es definitiva para el consuelo. Primera C. Quiero invitarte al siguiente episodio porque va a ir la segunda C, que se llama el consejo. ¿Cómo realmente aconsejar a nuestros hijos? Recuerda muy bien que en el consuelo no se dan consejos. Donde tú te pongas a dar consejos en el consuelo, perdiste, porque simplemente la persona va a decir: yo no la busco porque ya me lo había dicho que no lo hiciera y volví y lo hice. O sea, trastorné, agredí su confianza. Percepción diferente. Un espacio en donde
El aprendizaje, la investigación y la espiritualidad es nuestra inspiración para poderlo realizar. Suscríbete. Nuestra comunidad hace que crezca cada día con tus suscripciones y te permite que en el siguiente capítulo tenga la notificación. Gracias por acompañarnos en Percepción Diferente. Si deseas seguir aprendiendo y creciendo, síguenos en todas nuestras redes sociales, @Percepción Diferente, y visita nuestra página web www.percepciondiferente.com para acceder a valiosos recursos que cambiarán tu vida. Si necesitas apoyo, estamos aquí para ti. Puedes dejarnos tus preguntas y comentarios en nuestras redes sociales o en la sección de preguntas en nuestra página web. Tu búsqueda de conocimiento y crecimiento es nuestra inspiración. Hasta la próxima.